Un abrazo para todos ustedes. Y efectivamente creo que es simbólico estos 200 años, disculpa que te interrumpa, pero para nosotros como emancipadores, como que estamos forjando y creemos que todavía seguimos colonia y tenemos que independizarnos, es clave poder centrar ahí todas las esfuerzos para recuperar esa identidad, para poder realmente recuperar nuestra historia y decirles a todos que tenemos que empezar una nueva campaña para independizarnos realmente. Así que esta campaña que inicia me parece que es importante para dar inicio a estos 200 años en la cual el pueblo ha podido tener el coraje, la decisión y el esfuerzo de poder derrotar a los realistas. Así que es una ocasión importante tenerte a ti también y tenerte sobre todo encabezando un movimiento que va a tener mucha repercusión. Eso esperamos. Adelante. Sí, sí, Jorge, hay que tener en cuenta dos aspectos principales, ¿no? Uno, de que eh, ante estos 200 años de la batalla de Ayacucho, que se va a cumplir este 9 de diciembre, y implantado la República en nuestro país, en realidad lo que hemos tenido que la clase dirigencial, la clase que ha dirigido nuestro país, a las finales, en su gran mayoría, han sido unos delincuentes que han capturado el poder político y luego de ahí pues han destrozado completamente nuestro país, ¿no? Lo cual hemos tenido a personajes nefastos y oscuros que no han resuelto los problemas principales del país, ¿no? Tenemos hasta el momento dado arrastrando, ¿no? Que es la desagrarización, desindustrialización, informalización laboral, ¿no? Y que no ha resuelto ningún tipo de problema de nuestro país, ¿no? Por el contrario, ha sido eminentemente un país que está alcado, pues, a él, eminentemente a, que está ligado eminentemente a la cuestión, diríamos así, extractiva de la venta de materias primas, y vemos cómo está este viejo estado, ¿no? 200 años después de la batalla de Ayacucho, que ya no da para más, ¿no? Tenemos una estructura de este viejo estado que es rentista, parasitario, corrupto, que se ha olvidado de la cuestión de la producción, y reitero, ¿no? Que es eminentemente, pues, que es un país eminentemente primario exportador, ¿no? Entonces, Pero vemos, Richard, yo creo que también tú seguramente conoces mejor que nosotros, porque estamos observando que no solamente ha logrado eso este régimen, toda la República en general, sino que ha quebrado el mundo andino. La migración, la producción, el apoyo a las comunidades, todos los masas andinas realmente han terminado generando la mayor riqueza para el presupuesto, pero siendo más pobres cada vez. Y eso creo que es una situación que probablemente el pueblo ayacuchano va a despertar con esta revocatoria porque está viendo en escena un nuevo virrey, casi un nuevo tipo que está usurpando funciones y engañando al pueblo y comportándose como un gamonalismo. Creo que es una ocasión importante para recuperar esa visión anticolonial de la población, esa visión andina que es la que tiene los mejores valores y mayores tradiciones. Creo que el movimiento que ustedes encabezaron también en el periodo anterior ha tenido esa perspectiva. Así que quiero nos cuentes un poco la trayectoria de lucha que han tenido también ustedes. sí, y completo con esto, ¿no? De que este Estado ya no va para más, ¿no? Y está en su etapa terminal. Pero también hay una necesidad de cómo nos estructuramos y buscamos esa unidad en base a un programa, qué tipo de país queremos, ¿no? O sea, tenemos que buscar eso con liderazgos, pues, colectivos, ¿no? Y eso está faltando en realidad en nuestro país, porque vemos que el Ejecutivo, Legislativo, Poder Judicial, Ministerio Público, incluido su Policía y Fuerzas Armadas, no sirven en este momento dado al pueblo peruano. Son inservibles y no han resuelto ningún tipo de problemas. Vemos cómo están los altos niveles de corrupción, vemos cómo está el nivel en sí de la inseguridad ciudadana, y a las finales hemos tenido pues una policía y fuerzas armadas inclusive que no sirven, en estos momentos está politizada a través de sus generales, y es el soporte en este caso de esta dictadura que está estructurada, bien estructurada en base a estos delincuentes que están en el Congreso de la República, más esta marioneta asesina, corrupta, incapaz de evaluarte, ¿no? Entonces, han hecho todo una unidad ellos, y vemos los resultados que tenemos en el momento dado. Entonces tenemos un Estado que ya no da para más, su clase dirigencial que ya no da para más, y hay una necesidad, cómo se articula y se tenga que hacer realmente un proceso de
refundación de este viejo Estado, ¿no? Con la finalidad de estructurar un nuevo tipo de Estado que sirva verdaderamente al pueblo, ¿no? Eso es uno. Ahora, viendo a nivel dado de la coyuntura y de la realidad, uno es eso. Lo otro es de que no es a título personal que surge este proceso de revocatoria, ¿no? No es, sino que es eminentemente en base al Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, que se estructura, que forma un comité pro revocatoria. Y luego de ese comité pro revocatoria recae, en este caso, a sus mejores ciudadanos, dirigentes, que siempre han estado junto a su pueblo luchando, que tienen trayectoria intachable, que tienen autoridad moral y que siempre se han identificado con el pueblo. Es así que me eligen a mí como coordinador regional. No es una iniciativa de Rumimaki, no es una iniciativa de un grupo de amigos, sino es una iniciativa del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, los cuales nosotros nos debemos a ellos y hemos surgido y siempre hemos estado en las luchas de ellos, ¿no? Eso hay que tener en claro, ¿no? Ahora, Perfecto, sí, pues, quería contarte, Rumamaki, algo que de repente nos puedes ilustrar mejor, porque es cierto que todo este régimen que has señalado, ¿no? Ha opacado, ha hecho dormir a la gente, lo ha adormecido, lo ha puesto arrinconada, porque son mafias que tienen una capacidad de poder también controlar mentalmente, y también no solamente por el dinero. ¿De qué manera este relato que nos hace de organizar la gente para la revocatoria, formar su comité y todo eso, es un indicio de que hay un despertar, que hay una presencia cada vez mayor de conciencia de esto, de qué manera se ha generado poco a poco, porque esto no lo vimos en el periodo anterior, hace muy poco. Realmente han tenido que descubrirse los corruptos abiertamente, en vivo y en directo, para que la gente empiece a tomar conciencia. Pero ¿cómo se ha generado esto y de qué manera están pensando las fuerzas sociales allá, en particular el campesinado, las ciudades, en cómo recuperar su identidad, cómo recuperar lo que Rumimaki demandó bastante, en la necesidad de proteger, garantizar y empoderar al pueblo y al mundo andino y en particular al mundo campesino? ¿Cómo has logrado este proceso? Nos interesa conocer. claro, mire, parece de que surge ante todos los acontecimientos, últimos acontecimientos sobre la represión brutal, dictatorial y los asesinatos de nuestros hermanos, especialmente en Ayacucho, de 10 hermanos y ciudadanos, así, inclusive menores de edad, hasta niños. Luego, a nivel de Puno y otras regiones, ¿no? Apurímac, en Lima mismo, y de las represiones que se dio a nivel nacional, ¿no? A través de su policía y fuerzas armadas, que han sido asesinatos con armamentos de guerra, ¿no? Desde ahí creo que se genera todo este punto de quiebre, ¿no? Donde que llega un momento dado, Dina Boluarte misma narra y con detalles dice que el primero que lo ha respaldado es, en este caso, el nefasto y corrupto y el coimero Wilfredo Scorima, ¿no? Que le da el respaldo. Luego de eso, juntamente con algunas autoridades, con algunos alcaldes, y pese que en Ayacucho se estaba pues todavía de duelo, ¿no? Lo traen acá a Ayacucho para regalar caramelos, para bailar, ¿no? Para entre ellos, juntamente con Otárola y Martina Boluarte, abrazarse, bailarse, y eso creo que ha sido el inicio de todo este proceso, ¿no? Porque en ahí hemos visto pues cómo dos valientes ayacuchanas, una de ellas la mamá de uno de los menores de edad y otra viuda de uno de los también estos difuntos, es donde que le dan su jaloneo a Dina Boluarte. Creo que ahí marca el inicio del fin, no solamente de Dina Boluarte, sino de este coimero y corrupto Wilfredo Scorima, ¿no? De ahí empieza a relucir, ¿no? Cómo este personaje, ¿no? Hasta en 3 oportunidades ha logrado ser autoridad, pero su formación, porque este señor no es ni político ni es tampoco técnico, sino eminentemente viene de ese mundo gangsteril, delincuencial, de las tragamonedas, etcétera, etcétera. Entonces, su forma y estilo que siempre ha tenido es coimear, sobornar a todo tipo de autoridad, ¿no? Entonces, desde ese momento dado, creo, es donde que genera, ¿no? Y la gran pregunta, y gracias a esa coima de los Rolex, de los collares, de los brazos, los aretes de oro, etcétera. Entonces, desde ahí creo que considero se inicia ese proceso, el despertar en sí de la ciudadanía, ¿no? El despertar de esa ciudadanía que siempre está adormecida, que siempre ha sido engañada con sobornos y coimas, donde que ha tenido un aparato estructurado que ha
corrompido a autoridades, jueces, fiscales, al jurado nacional, al jurado especial en sus momentos dados, ¿no? A esto que te digo, a dirigentes y casi a toda la prensa, ¿no? No llamemos prensa porque son sicarios de la información, ¿no? Los que lo han manipulado, inclusive a dirigentes y a ciudadanos, ¿no? O sea, ha tenido corrompido completamente y lo sigue teniendo todavía, ¿no? Entonces, eso ha hecho de que este señor sea incluso elegido hasta 3 oportunidades, ¿no? Entonces, considero Maki, que antes de pasar al examen del gobierno mismo, que este es el eje de la campaña de revocatoria que estás haciendo, quería hacer un paréntesis porque es importante resaltar el hecho de las víctimas y cómo se han organizado, cómo se han podido realmente hacer una campaña. Lo hemos visto en Lima, lo hemos visto en Ayacucho moviéndose, trajines y papeles, y sigue impune. ¿Cuál es el estado? ¿Y cómo ha reaccionado la población en conjunto en solidaridad? Es importante conocer este movimiento social que se ha desarrollado en torno a estas víctimas y de qué manera esto está generando un nivel de perspectiva diferente para que la población realmente garantice un nuevo régimen de gobierno. considero de que eso ha marcado bastante la cuestión sensible del ciudadano, ¿no? Que en algún momento ha estado, diríamos, incluso respaldando a este señor que ha estado a su lado. Esos hechos han marcado bastante y a través también de las coimas y sobornos que ha dado, que ha otorgado, ¿no? En este caso a Dina Boluarte. Ese despertar del sentimiento humano, considero de que ha hecho de que despierte nuevamente nuestro Ayacucho porque ha estado pues adormecido por varios aspectos, ¿no? Entonces, y ahora más aún todavía que han tratado de que llevárselo los casos a la ciudad de Lima y han devuelto acá a la ciudad de Ayacucho y se ha identificado a los que han ejecutado, ¿no? En realidad a los del ejército, ¿no? Con armamento de guerra Galil, que en su momento dado nosotros dábamos a conocer, incluso decíamos que desacaten o que no acaten las órdenes ilegales, ¿no? Órdenes ilegales de ejecutar, ¿no? Nosotros hacíamos llamado no solamente a las Fuerzas Armadas, inclusive a la policía, pero lamentablemente ahora lo vemos, pues que en su momento dado van a ser, lo que te digo, no solamente procesados, sino sentenciados por estos delitos de homicidio, ¿no? Y delitos de lesa humanidad, ¿no? Yo considero que en su momento dado van a pagar. Entonces, ese mismo hecho, y hubo hace poco nomás, incluso la etapa de reconstrucción, donde que los que han ejecutado niegan rotundamente, ¿no? Creo que eso ha generado también una cuestión de sensibilización y el despertar de todo ayacuchano, ¿no? Correcto. Te quería precisar, si precisaras algo que es importante, por lo menos desde el punto de vista de nosotros, confiamos mucho en la insurgencia que tuvo Puno. En Puno se logró desarrollar una fuerza justamente ante el atropello que le hicieron a Pedro Castillo y el golpe que se hicieron, y surgió las comunidades campesinas de Puno, todo Puno en general, todo el sur, donde esto ocasionó justamente las víctimas que estamos comentando. Pero eso que ha significado, en Puno tuvo un desenvolvimiento que se transformaron las comunidades en un consejo de autoridades originarias. No sé si habías escuchado ello, pero ellos lograron formar una organización que permitía trabajar en las organizaciones como originarios de las comunidades y se empoderaron las comunidades de esta forma. Hemos asistido a sus congresos que han desarrollado últimamente, hasta su quinto congreso, y han elegido sus propias autoridades a nivel distrital, desechando las imposiciones de prefectos, subprefectos. Este sentimiento de las comunidades, ¿cómo se ha traducido ahora y cómo está esta situación de las comunidades? Porque consideramos que es una fuerza en la cual conserva todavía aquellas tradiciones solidaridad, de reciprocidad, esos valores cuya matriz, nuestra matriz civilizatoria han pegado a nivel del mundo entero y realmente constituyen un elemento clave para refundar nuestro país en otra perspectiva. ¿Cómo reaccionan las comunidades campesinas ahora, en estos momentos? Claro, característica muy especial, ¿no? En el caso de Puno sí está más ligado a sus comunidades donde están nuestros hermanos quechuas y aymaras, que es otra característica, ¿no? En cambio, en la región de Ayacucho sí hay comunidades, pero no es tanto como en el caso de Puno, ¿no? Tenemos comunidades en diferentes, diríamos, provincias, como es la parte sur de nuestro Ayacucho, donde que funciona la autodeterminación y los derechos constitucionarios, de acuerdo a eso, pues están bien estructurados, ¿no? Y utilizan, pues, que te digo, las decisiones más comunales, ¿no? En el caso de Ayacucho, eminentemente más es a través del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho
y sus bases que tienen en provincias y donde que están incorporados demás organizaciones, ¿no? Entonces, organizaciones campesinas, de trabajadores del sector magisterial y otras organizaciones, ¿no? Entonces, es otro tipo de realidad lo de Puno, ¿no? Cambio en Ayacucho es eminentemente a través, en este caso, del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, ¿no? Entiendo. Yo conocí a la Federación Rumimaki, y como te comentaba en algunos, en algunos comentarios, porque tenía una capacidad de organización. Bueno, esto era época de Velasco, era época de un militar, como tú también has sido militar, en la cual se puso los pantalones y puede realmente desarrollar lo que ha desarrollado, y que todo el mundo tomamos eso como una esencia importante de un programa para cambiar el país. Pero en ese entonces la federación tenía una constitución bastante interesante, muy fuerte. Luego, lógicamente, después desarmó. ¿Hay una modalidad de reconstitución de esa federación o todo se ha centrado en el Frente de Defensa nada más? A ver, todo está más centralizado en el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, ¿no? Pero las comunidades también están haciendo su propio trabajo, ¿no? Que es en varias provincias de Ayacucho, que hay comunidades, como le vuelvo a repetir, que todavía funcionan, ¿no? La cuestión colectiva, ¿no? Tienen por ejemplo, la administración comunal, ¿no? Que tienen la distribución del agua, donde están en Lucanas, ¿no? Donde están pues los andenes, ¿no? Por ejemplo, en ahí todavía determinan, ¿no? La utilización de la tierra, la distribución del agua correctamente, ¿no? Entonces, ahí no hay, pues no existe a través de, en este caso, la cuestión de ANA, a través de, ¿no? de ANA para poder administrar el agua, ¿no? ¿No? O los regantes, no. En ahí es más eminentemente comunal. Y eso está creciendo poco a poco, con los cuales nosotros tenemos algunos contactos, ¿no? Y Muy considero de que en su importante. momento dado tengan que adecuar sus estatutos en base a las comunidades, ¿no? Para que tengan la autodeterminación, ¿no? Y su propia administración colectiva. Creo que es el camino correcto y por eso yo hablaba, ¿no? ¿Qué plan Bukele, qué plan Milei? Debe ser eminente un plan peruano, ¿no? Para nuestro Perú, ¿no? Y creo que ese es el Correcto. camino correcto donde que se tenga que refundar nuestro país, ¿no? Adecuándolo de acuerdo a nuestra realidad y coyuntura, ¿no? De acuerdo. Pasamos a un tema, después pasamos a la campaña revocatoria, pero esto es importantísimo para todo el país. Hubo un paro en Guanta, 4 días, justamente frente a una minera. El caso es que las comunidades no son consultadas y el pueblo no es consultado respecto a lo que hacen sobre su territorio, que es un derecho legítimo de los originarios de defenderlo, de protegerlo, de conservarlo, de usarlo, de utilizarlo, etc. Pero esto, ¿cómo está terminando realmente? Porque finalmente no ha habido ninguna decisión final de parte del gobierno, o ¿cómo ves el tema? Sabemos muy bien que todos los gobiernos que hemos tenido, como vuelvo a repetir, son promineros, ¿no? Más es la cuestión extractiva, ¿no? Vender las materias primas, ¿no? Y se han despreocupado en la cuestión de la producción, ¿no? Vemos que a nivel mundial tenemos 104 tipos de ecosistemas, en nuestro país tenemos 84 ecosistemas eminentemente productivos para producir de todo, seríamos potencia en el tema productivo nada más, ¿no? Pero ellos lo han orientado, piensan pues que con los impuestos a ellos le llaman crecimiento económico, ¿no? Con los impuestos, eso no es crecimiento económico, ¿no? Se mide de acuerdo pues al nivel de trabajo, del ingreso que debe tener todo peruano, ¿no? Y vemos cómo estamos en este momento dado, ¿no? No solamente hablamos de pobreza, sino extrema pobreza, ¿no? Vemos los niveles y altos índices de anemia, desnutrición, etcétera, etcétera, ¿no? Y los ministros están mintiendo en este caso, ¿no? Entonces, considero de que a través de Dina Boluarte y toda esa estructura y de toda esa composición del Congreso de la República, no es el afán de tener un Perú pues productivo, eminentemente industrializado, ¿no? No, simplemente extractivo y extractivo, ¿no? Entonces, creo que de por ahí no vamos a conseguir nada. Pero Guanta sí ha determinado y por decisión incluso ha rebasado la dirigencia en sus luchas, ¿no? Y ha demostrado de que por encima de la prepotencia, ¿no? Y de de esta unidad entre gobernador y Dina Boluarte, han querido hacer todo lo que quieren a nivel de Ayacucho. Pero la población en sí, la población guantina, en sus 4 días de paro, ha demostrado contundencia y que por encima, ¿no? Del aparato represivo,
por encima de su prensa, de sus portátiles, que más de 400 personas que movían para un lugar a otro lugar, y se hacía creer de que este señor prepotente, ¿no? Que ha denigrado y ha, no solamente a profesionales, sino incluso a las mujeres, ¿no? Ha pisoteado su dignidad y a todo el pueblo ha pisoteado su dignidad. Pensaba que era eminentemente un gobernador que tenía respaldo, ¿no? Pero eso ha sido destrozado completamente con las acciones, en este caso, de la provincia de Huanta, ¿no? Porque la cordillera de Razuilca, el único lugar donde que abastece agua, no solamente para el consumo humano y para la agricultura, todo Huanta, ¿no? Y si eso, diríamos así, hay varias concesiones mineras, alrededor de 50 y tantos concesiones mineras, ¿no? Si estuviese contaminada eso, a la final estaría corriéndose el riesgo de la subsistencia de los guantinos, ¿no? Y eso los ha motivado a que salgan y luchen contundentemente toda la población, ¿no? Y si es que no era por el apoyo de la policía y apoyo del ejército poniendo su helicóptero, seguramente lo hubieran linchado y hubiera pasado todo lo peor, ¿no? Y recordar, como yo manifestaba de repente, en la lucha del 69, donde que surge la flor de la retama, ¿no? Creo que se hubiera Sí, llegado hasta esos extremos, ¿no? exacto. Pasemos al tema del Frente de Defensa, que lo has tocado ligeramente, pero es importante como experiencia para otras regiones en las cuales en algunos casos funciona bien, en otros casos funciona bien, en otros casos hay división, ¿no? ¿Cómo han logrado consolidarse el Frente de Defensa? ¿Qué perspectivas tiene? ¿Qué papel juegan tanto los sectores urbanos como los sectores campesinos en Frente de Defensa? ¿Y cómo está frente a la revocatoria? A ver, como centro y lugar donde que ha surgido el primer Frente de Defensa del Pueblo en 1966 en Ayacucho, que a la final es Ayacucho siempre ha marcado diferencia a nivel nacional y ha sido el centro siempre de las decisiones, no solamente en las luchas, ¿no? Sino geopolíticamente, incluso con la batalla de Ayacucho, ¿no? Entonces, considero de que desde acá de Ayacucho siempre ha surgido eso, ¿no? Y ahora nuevamente está retomando, fortaleciéndose porque ha habido una persecución contra los dirigentes y han encarcelado a los dirigentes del Frente de Defensa, ¿no? O sea, ha habido un comité de emergencia, luego se ha reconstituido y hay ahora un comité que lo está dirigiendo un joven, un compañero, John Lapa Oré, ¿no? Que viene de las comunidades campesinas, pero que es profesional, ¿no? Y viene de las aulas universitarias, incluso de la Villarreal, ¿no? Entonces, a través del compañero se le está dando ese soporte y fortaleciendo, retomando, ¿no? Inclusive hemos, con la cuestión de la revocatoria, a su prensa nacional, juntamente de Dina Boluarte y esta Oscorima, que nos empezaron a terruquear, ¿no? Porque se formó el Comité Pro Revocatoria un 19 de abril, inmediatamente al día siguiente estaba saliendo, pues, en este caso, a terruquearnos, en este caso a Arumimaki y a todo lo que componíamos del Comité Pro Revocatoria y al Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, lo cual hemos desmentido tajantemente, lo cual no es así, ¿no? Por el contrario, es eminentemente gente del pueblo, gente dirigente, que siempre han estado encaminadas en la lucha, ¿no? Y considero que a través del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, las demás organizaciones se están articulándose, ¿no? Hay frentes de defensa en las provincias, en distritos, y considero, pese a algunas de repente diferencias que son normales y naturales, ¿no? Pero a través de las acciones comunes, ¿no? De la lucha común, se está articulándose y fortaleciendo más acá en Ayacucho, ¿no? Rubén Maki, una cuestión ya entrando al tema de la revocatoria. ¿Cómo está reaccionando? Primero, el blanco principal, por supuesto que va a desatar, me imagino, mil cosas. Pero también es importante cómo ha reaccionado el movimiento social, digamos, los academia, la universidad, los jóvenes, los estudiantes, ya me has dicho de las comunidades, efectivamente en este juego, digamos, de la revocatoria, porque probablemente tienen un papel también importante de qué manera está logrando el comité de revocatoria que has formado poder unir todas las fuerzas en un solo propósito. Hay un gran problema a nivel de Ayacucho, ¿no? Como manifestado de que este señor ha corrompido casi a toda la sociedad ayacuchana, por ende que eso ha servido para la corrupción a nivel nacional también, porque esto se ha visto en los sobornos que le ha dado a Dina Boluarte, ¿no? Entonces, también ha corrompido casi a todos los colegios profesionales, ¿ah? Eminentemente, donde que hasta el momento dado no tenemos un pronunciamiento, por ejemplo, del Colegio de Ingenieros, del Colegio
¿qué te digo?, de médicos, etcétera, de enfermeros, no se pronuncian al tema de la revocatoria, ¿no? Ni la prensa es capaz de preguntar sobre el tema de revocatoria, tampoco nos dan esa cobertura, ¿no? Entonces, vemos de que tiene estructurado bien, ¿no?, este señor, ¿no? Porque muchos de esos colegios profesionales y muchos de la prensa siempre o han estado al servicio y han trabajado, ¿no? Si viéramos, nosotros escarbaríamos a cada uno a través de ellos mismos, sus familiares incluso, tienen una ligazón, ¿no?, con este gobernador porque completamente ha degenerado a la sociedad yacuchana este señor, ¿no? Con el dinero, con los robos que ha tenido a través de diferentes, ¿qué te digo?, obras que ha agarrado y a la final es con sus adendas más y han robado tremendamente, descaradamente a nivel de Ayacucho, ¿no? Entonces, eso ha servido para que esos recursos siempre ha utilizado para comprar conciencias a todo nivel, ¿no? Entonces, no hay un pronunciamiento así público, nosotros hemos pedido así que se pronuncien, inclusive algunos consejeros manifestaban de que iban a firmar la revocatoria, pero hasta el momento tenemos un solo consejero, el resto ha sido solamente un bluff para el pantallazo, para el micro, ¿no? Para ganar esa popularidad, pero en los hechos, en la práctica, no, ¿no? Entonces, inclusive nosotros hemos hecho un llamado a los partidos políticos para que realmente marquen, ¿no? Esa línea, si están con la corrupción, avalan la corrupción, respaldan a la corrupción o están con su pueblo, ¿no? Pero lamentablemente no hay un pronunciamiento, más están abocados en este caso, ya hasta el momento incluso han lanzado su cuarta candidatura a Oscorima, ¿no? Que a falta ¿qué te digo?, ya de sus portátiles que no le funciona, porque Guanta lo ha desenmascarado lo que es, a falta de esa prensa ayayera, vendida, ¿no?, y oscura, también lo que ha hecho ya es lanzar su candidatura y incluso tener ya posibles candidatos para el 2026, ¿no?, a funcionarios, inclusive utilizando recursos del propio gobierno regional, ¿no? Lo cual ha sido cuestionado hasta el momento dado, pero está tratando de, ¿qué te digo?, de boicotear, ¿no?, este proceso de revocatoria, hacerse ver o victimizarse en su momento dado, y inclusive tiene algo presupuestado para boicotear este proceso de revocatoria, que lo estamos haciendo con dificultades, pero sí enfrentando, porque nunca Rumimaki se achipó ante estos desgraciados, pues, corruptos que tenemos no solamente a nivel de Ayacucho, sino a nivel del país, ¿no? Entonces, no hay una cuestión clara de esas, pero sí el ciudadano de a pie, ¿no? El ciudadano que está más esclarecido viene y firma, ¿no? O sea, nosotros no necesitamos, ¿qué te digo?, ir o convencerlo, ¿no? Es automáticamente la gente viene y firma, firma, firma. Tenemos algunas dificultades en lo logístico, ¿no? Y ahora que vamos a empezar a viajar por varias provincias, también necesitamos más logística y más economía, porque estamos enfrentándonos a un monstruo que maneja economía, que maneja portátil, que maneja prensa, que maneja incluso sus matones, ¿no? Así, porque hemos tenido ya confrontaciones, ¿no? Incluso intentos de boicotear así, pero nosotros nunca nos hemos chupado y seguimos para adelante, ¿no? No, no, pero la tarea que es gigantesca, realmente estás desafiando a una persona que ha demostrado usar todos los recursos más ilícitos para poder mantenerse en el poder. Así que, finalmente, por eso hacemos un llamado para que todas las fuerzas puedan colaborar, no solamente de la manera de solidaridad activa, sino también a nivel material para garantizar que esta campaña tenga el mejor de los éxitos. Dime, ¿y cuáles son se ha formado un comité de revocatoria, como has señalado, y cuántas provincias han podido realizar el mismo trabajo de comités preparatorios o esto está centrado solamente en la capital? No, no, tenemos soportes en tres, cuatro provincias, por ejemplo, en el caso de Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sarazara y Sucre, son provincias sureñas, ¿no? Que están al sur ya casi frontera con Arequipa, ¿no? Entonces, esas provincias están dando un soporte, inclusive ellos han luchado, ¿no?, contra no solamente las mineras, sino también contra Oscorima, ¿no? Porque desde su primer gobierno la han encarado así, ¿no? Y donde que le han manifestado pues así en su cara pelada de que no ha resuelto sus promesas que ha tenido, ¿no? Y casi en la mayoría de las obras que se ha tenido a nivel de Ayacucho, que este señor de su primera, segunda y ahora tercera gestión, ¿no? Tenemos, por ejemplo, obras donde que han robado así descaradamente, ¿no? Han puesto primeras piedras, ¿no? Sin perfil técnico, ni expediente técnico, sin presupuesto. Hay obras que no están liquidadas ni entregadas,
¿no? Por ejemplo, el Hospital 3.1 de acá de Huamanga, ¿no? Vemos de que en ahí se lo han robado más de 200 millones de soles, ¿no? Y que te digo, hasta el momento dado, no vemos pues la cuestión de un poder judicial, un ministerio público que sea contundente. Seguramente hace rato estaría pues encarcelado este señor, ¿no? Porque es un ex reo, ha estado momentáneamente, pero ha hecho unos arreglos y ha salido liberado este señor, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, los colegios emblemáticos, solamente hablando de Huamanga, ¿no? Tenemos el Colegio San Ramón, Mariscal Cáceres, las Mercedes, que son colegios grandes donde que hasta el momento dado, pese a que por necesidad están funcionando, pero no han sido entregadas ni liquidadas, ¿no? Tenemos hospitales en varias provincias de igual manera. Entonces, cosa que de esa manera nosotros en varias provincias estamos articulando, ¿no? Y se les han mandado los planillones de acuerdo a las posibilidades que tenemos, ¿no? Tenemos núcleos, distritos, pero a través, en muchos de ellos, a través de los frentes de defensa y en otros lugares, a iniciativa de ciudadanos, ¿no? O colectivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la ciudad de Huamanga mismo tenemos colectivos, ¿no? Que es, ¿cómo se llama? Un comité de vigilancia ciudadana, ¿no? Que componen unas señoras y ellos nos están apoyando bastante, ¿no? En la recolección de firmas, ¿no? Hay un partido político que también se ha ofrecido, no lo digo no su nombre porque queremos que cumpla, ¿no? Sí, porque cada vez que nos entregan los planillones, nosotros le entregamos un acta de entrega y recepción, ¿no? Un cargo para ellos, un cargo para nosotros. O sea, diariamente lo que se recolecta para una mejor transparencia, nosotros tomamos nota cuántos planillones están entregando, cuántas firmas, ¿no? Entonces, de esa manera estamos nosotros controlando para que no haya, pues, males entendidos, porque siempre las revocatorias lo han hecho individualidades, ¿no? Han negociado, ¿no? O se han manifestado de que se ha quemado, que se les ha perdido, la lluvia lo ha mojado, entonces con eso nosotros no hay completamente nada de eso, ¿no? Si no estamos llevando correctamente todo esto porque es un encargo del pueblo, es un encargo del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, ¿no? Muy bien, Eduardo. Bien, quiero darme un paso también para todos los que quieran preguntar vía chat o también levante la mano y en este conversatorio que tenemos con Rubimaki. Una cuestión también importante, ya parte del proceso, porque muchos de los oyentes quizás no conozcan los desafíos que tiene en tiempos, cantidad de firmas y lo que viene después, con el proceso en general de la revocatoria. Explícanos brevemente para el caso de Ayacucho, que supongo es similar en otros sitios, pero explícanos un poco este tema. Claro, de las nivel poblacional que tenemos es casi un poco más de medio millón de votantes en Ayacucho, ¿no? De los cuales es el 25%, estamos hablando de 123.000 firmas que se requieren y más o menos estaríamos hablando, si hubiese algunas fallas, tantos, unos 130.000 a 140.000 firmas para poder revocarlo a este señor, ¿no? Entonces, estamos haciendo todos los esfuerzos porque al Frente de Defensa y a todo el equipo Comité Pro Revocatoria, como dirigentes y luchadores, no tenemos financiamiento de ningún tipo, ¿no? Hacemos algunas colectas, hemos hecho solamente una actividad, ¿no? Una apoyada, y con eso estamos sosteniéndonos, ¿no? Y con apoyo de algunos ciudadanos, profesionales, con las colectas públicas, donde que un colegial pone sus 20 céntimos, 50 céntimos, o un ciudadano, una comerciante pone un sol o 5 soles. A través de eso nosotros estamos sosteniendo el Comité Pro Revocatoria, teniendo en cuenta de que nos enfrentamos ante una organización bien estructurada delincuencial, ¿no? Que ha tenido su tercer mandato y ahora va por el cuarto mandato, ¿no? Y que tiene una ligazón con Dina Boluarte y toda su estructura, su aparato, entre ellos se dan la mano, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta, porque lo de Ayacucho es una lucha muy, diríamos, simbólica, ¿no? Por el mismo tema, no solamente porque se trata de Ayacucho, sino los niveles de corrupción que han sido desenmascarados desde las altas autoridades a través de un gobernador y ¿qué te digo? Una que está en Palacio de Gobierno, ¿no? Que es una asesina, una corrupta, una incapaz. O sea, ¿cómo han tejido ellos, ¿no? Y en realidad, eso nadie se lo cree, pues, de que han sido prestados, ¿no? Si no, es eminentemente son sobornos y coimas, ¿no? Y eso considero de que le puede acarrear, como este señor no tiene ningún tipo de inmunidad, su posible incluso prisión preventiva lo más pronto posible. No esperemos desde acá y emplazamos, ¿no? Al Ministerio Público, ¿no? Que solicite eso ante el Poder Judicial, porque las pruebas están dadas, ¿no? Las pruebas son fehacientes, ¿no? Son reales y objetivas, ¿no? Entonces considero de que a pesar de este proceso de revocatoria que estamos lanzando incluso propuestas
cómo a través de este comité, una coordinadora que hemos formado a nivel nacional, con el caso de la revocatoria no solamente del alcalde de Lima, de Acuña, del gobernador del Callao, del gobernador del Cusco, de Huancavelica, que hemos formado toda una coordinadora, incluso hemos lanzado una propuesta, ¿no? Que debería de, que en su momento dado darse, ¿no? ¿No? Debe ser automática cada 2 años, ¿no? Las revocatorias o la consulta ciudadana, como bajo un referéndum, ¿no? De que si realmente estas autoridades que dicen llamarse autoridades, porque más parecen ser delincuentes y traidores a su pueblo, ¿no? Tengan que ser evaluadas, ¿no? Y a la ciudadanía consultarles si permiten seguir que siga gobernando, ¿no? Y debe ser de forma automática y no como ahora, ¿no? Que todo un trabajo de recolectar firmas, ¿no? Lo cual han subido incluso el tope, ¿no? Ahora es el 25%, antes al parecer lo que está exigiendo es también que sea solamente el 5%, ¿no? ¿No? Para poder nosotros revocarlo. No solamente, sino también el plazo, ¿no? Recién el 3 de junio empiezan a vendernos cuando debieron haber vendido pues el kit el 2 de enero, ¿no? Imagínate, y ellos han argumentado en este caso la OMP de que se está viviendo en pandemia. Es ilógico, hace tiempo se ha levantado la pandemia, ¿no? Entonces, hay cosas que estamos trabajando con esa coordinadora, esperemos alcanzar, pero teniendo esta estructura congresal delincuencial, no creo que nos hagan caso, pero para los futuros sí, ¿no? Debería de ser de forma automática cada 2 años, ¿no? Una pregunta que sale de cajón. Son 30 partidos que están inscritos y treinta y supongo que cinco tendrán sus partidos al momento y 35. a los 25 Supongo, procesos de inscripción. supongo que tendrán cada uno su comité provincial, pero ninguno se ha pronunciado respecto a este escándalo de la dupla Rolex. ¿Cómo explicas tú eso? Es que en nuestro país no hay partidos políticos, son estructuras delincuenciales que tienen dueños que han formado su liderazgo en base a qué, a lo económico, en base a lo mediático, ¿no? Y, y de las luchas del pueblo no tenemos. No hay un partido eminentemente que decía José Carlos Mariátegui, ¿no? Que sea un partido de idea y de masas. No tenemos un partido del pueblo. Está pendiente eso. Entonces, más tenemos organizaciones delincuenciales que por eso, pues, su necesidad de desaparecer los movimientos regionales para que a través de ellos tengan su estructura, ¿no? Pero estructura delincuencial más, porque solamente capturan el poder político, tanto regional, municipal y nacional, solamente para robar y saquear nuestro país. No tienen ni siquiera un programa alternativo de querer hacer cambios estructurales en nuestro país o que esté orientado pues a la producción, a que exista una verdadera seguridad ciudadana, a que exista, que te digo, una debida justicia en nuestro país. No, completamente, nada de eso. Simplemente hacen una relación de obras y eso le llaman pues a ello propuesta, ¿no? Lamentablemente no tenemos partidos, esa es la pura verdad en nuestro país. Tenemos estructuras delincuenciales que se han juntado en base a sus intereses de personas o de grupos y para luego negociar. Esa es la verdad. Correcto. Mira, Rubimaki, a ver si es que logramos a partir de esta revocatoria, este movimiento de masas, generar un movimiento regional, porque también han puesto trabas, como tú sabrás, al surgimiento y al desarrollo de los movimientos regionales. Le han puesto límites, le han puesto, qué sé yo, una serie de condiciones para que puedan realmente prosperar. Pero creo que si es necesario esta revocatoria, ¿crees que podría desembocar en un movimiento más sólido que aspire a empoderar a la población ayacucho y tener una gobernanza que nos interesa a toda la población? Mira, lo que yo estoy sintiendo así como un ciudadano, como un patriota, como un peruano y como un ayacuchano, es de que el pueblo, si bien es cierto, ha salido a las calles, ha tenido su forma de lucha, ¿no? Para poder hacer, diríamos, reivindicar al pueblo peruano ante los acontecimientos, pero ahora también se está orientándose a hacer otra forma de lucha, ¿no? Es expulsar, ¿no? Repudiar a estas autoridades que dicen llamarse, ¿no? Primero arrancó con Dina Boluarte con jalón y lo han jalado de los cabellos, ¿no? Luego vienen los congresistas, los ministros rechazados, Oscorima de igual manera, ¿no? Ha sido rechazado, ha tenido que escapar y si no lo sacaban en un helicóptero, imagínense lo que hubiera sucedido.
hubo una protesta de algunos distritos y se vienen más protestas. El día de mañana está viniendo una población muy grande también a reclamarle por sus mentiras, ¿no? Entonces, que le bajen del avión o que una ministra de la Cultura también lo repudien, ¿no? Lo abucheen, o a una Patricia Chirinos también de igual manera, ¿no? Lo voten de un lugar, de un espectáculo público, de una peña, al parecer, por Barranco. Entonces, esa forma de lucha creo que considero va a empezar a desarrollarse en todos los espacios, ¿no? Repudiar completamente y así a todos estos que dicen que son autoridades, ¿no? Pues más parecen delincuentes casi todos, ¿no? Entonces, creo que eso es una forma de lucha, uno es eso. Lo otro que es una necesidad de poder seguir articulándonos ante la necesidad que existe, ¿no? Y ante la coyuntura, porque estos procesos electorales que se van a dar, ¿no? Yo considero hasta, y que se va a dar en un mismo año el proceso nacional y regional, diré municipal y regional, considero de que no va a ser la solución, porque carece el pueblo de un partido político o de un instrumento político, ¿no? Está pendiente eso uno. Lo otro es, considero de que seguramente todos hablan de unidad y se va a crear una dispersión de las fuerzas, ¿no? Eso considero que va a suceder, ¿no? Y ante la cantidad de partidos políticos que tenemos, 35 inscritos en este momento, posiblemente unos 50 que van a participar, ahorita no hay cuadros políticos, ¿no? No hay cuadros dirigenciales, hay una escasez, y menos que provengan de las luchas del pueblo o que tengan principio, convicción, definición, ¿no? Entonces, son poquísimos que hay en nuestro país, y menos todavía los que tengan autoridad moral, porque casi en su gran mayoría se han contaminado. Entonces, ¿qué hacemos ante eso? Claro que la coyuntura, así como hay un momento constitucional, pero también en estos momentos yo considero, y lo digo según mi apreciación, que también es un momento revolucionario que estábamos viviendo, ¿no? Sino lo que falta es una, ¿qué te digo? Uh, una conducción de vida, ¿no? Programa que es lo que quiere, que se quiere que hacer con el país. Pero en este momento dado, yo a lo que observo que hay, pues, la gente está asqueada de estos procesos electorales, ¿no? Y considero de que sí se está viviendo un momento, yo diría, incluso revolucionario, pero falta, pues, que te digo, esa estructura que va a dirigir todo este proceso, ¿no? La unidad del pueblo, la unidad, a llamar a los del campo, a los de la ciudad, porque no hay otra, yo no veo otra para hacer cambios estructurales en nuestro país, porque va a ser más de lo mismo, ¿Cierto? ¿no? Más de Es lo mismo. cierto, sí, es cierto, porque lo que tú dices se nota en todos los rincones del país. Hay hartazgo, hay realmente una situación de cólera contenida. Y termina normalmente, esto termina en explosión. Y eso es lo que hay que evitar. Como, por eso la capacidad de poder, la iniciativa que han tenido de revocatoria, es una canal para poder garantizar que la gente se vaya organizando en una perspectiva inmediata, es cierto, como tú lo señalas, pero que vaya adquiriendo conciencia de que tiene que empoderarse, tiene que desarrollar un programa más vinculado a sus propias necesidades, a su historia, para poder realmente reemplazar los liderazgos que tenemos que no han servido todos los 200 años a nuestro juicio, no han servido para liberar al país, para generar soberanía, para generar una capacidad de gobernanza del pueblo con el pueblo, como dicen las democracias normalmente. No, que esta revocatoria creo que ayudaría a eso. Y es nuestro deber, tratar de impulsar todos los movimientos regionales que se dan, de defensa o iniciativas por la revocatoria, iniciativas por desarrollar la cultura, el arte alternativo, en fin, todo eso da, digamos, da esperanza de que pueda converger luego en una campaña que pueda realmente hacer el cambio en el país y generar nuevos liderazgos. Porque como tú dices, efectivamente los líderes, yo no me explico cómo tantos partidos que proclaman que la transformación, el cambio, etcétera, y tienen comités provinciales, porque la obligación es tener sus comités en cada provincia, en cada capital, por lo menos dos o tres distritos, no son capaces de poder hacer una sola voz para una coyuntura de este tipo, en cual que los plazos son limitados y tienen que ser acelerados. Son más de 100.000 firmas que realmente no es posible hacerlos y que no hay una convergencia de fuerzas que puedan trabajar en esta perspectiva. Otro tema también más técnico, ¿cuándo es el plazo que tienen? ¿Hasta cuándo? Me dicen por ahí en el chat, ¿qué se puede hacer con los ayacuchanos en Lima? Ahí quieren trabajar el tema acá también.
la gente que está en Ayacucho, en Lima, qué se puede hacer para eso, cuáles son los plazos que tienes para adelante, eh, cómo se puede, qué viene después de las firmas, cuál es el proceso para estar alerta a lo que puede hacer el enemigo respecto a esos casos. Bueno, estamos, como manifestaba, ¿no? Tenemos algunos apoyos y respaldo de diferentes provincias, pero eso no es todo, ¿no? Uno es eso. Lo otro es de que el plazo, de acuerdo al cronograma electoral que ha lanzado, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones es hasta el 11 de octubre para entregar los planillones o las firmas para que verifique la RENIEC, ¿no? Pero nosotros no vamos a esperar el último día. Entonces, nosotros vamos a hacer posiblemente los primeros días de octubre, ¿no? Porque nosotros tenemos planificado a partir del 2 de septiembre a recorrer varias provincias, veremos las posibilidades, ¿no? Porque hemos hecho una actividad, espero nos alcance, porque es muy poco dinero, la cuestión de una actividad, una apoyada que hemos logrado alrededor de 2.290 soles, ¿no? Que es muy poco, que imagínate ir al Braille nomás que es muy costoso, ¿no? A la Huanta y aparte del Braille que une pues con Apurímac, Cusco, toda esa zona, ¿no? Que hay la margen, diríamos, de Ayacucho, ¿no? Entonces también pensamos irnos hacia el sur de nuestro Ayacucho, ¿no? Todas las provincias. Son 11 provincias, esperemos mínimamente recorrer las provincias, ¿no? Y es fuerte el recurso, porque nosotros no contamos pues, con camioneta, no contamos con esa logística, con gasolina, chofer, ¿no? Si es posible, iremos pues en transporte público, ¿no? De esos, eh, combis que viajan, ¿no? Porque vamos, de todas maneras tenemos que llegar unos a eso. Lo otro es que a nivel de Lima sí se ha formado un comité, ¿no? Con los residentes en allá, ¿no? Y ellos están trabajando y al parecer para el 14 de septiembre tienen una actividad, ¿no? Para que puedan apoyarnos acá, ¿no? Porque necesitamos, sí, necesitamos bastante logística, pero sí, el trabajo teniendo nosotros en cuenta de que el pueblo financia al pueblo y nosotros confiamos y tenemos fe y esperanza en nuestro pueblo, ¿no? Entonces, sí hay la voluntad de mucha gente que quiere firmar, pero nos faltan recursos incluso humanos para poder desplazarnos, ¿no? A diferentes distritos y provincias. Pero sí, de todas maneras tenemos que batallar hasta el último, porque la corrupción no puede ganarnos. La corrupción no solamente ha destrozado y ha degenerado completamente nuestro país, sino también vemos de que desde Ayacucho, como se va a cumplir estos 200 años de la batalla de Ayacucho, desde acá también tenga que surgir esa fe y esperanza, ¿no? Porque el tema de la corrupción y el problema de esta crisis que es general y generalizada que estamos afrontando en nuestro país, no solamente es el tema de Ayacucho, sino es de todos los peruanos. El luchar contra los Corima es luchar contra la corrupción a nivel nacional, contra todos. Entonces es un trabajo de todos en sí, ¿no? Pero lamentablemente, como le manifestaban, ni los colegios profesionales, ni los partidos políticos, ni ex candidatos se pronuncian, ¿no? Porque no les conviene, pues, ¿no? Porque están bailando en su compás y en su son ellos, ¿no? Pero mientras tanto, sí habemos todavía ciudadanos de principios y convicciones y algunos medios como el de ustedes, ¿no? Que es el grupo de emancipador. A través de ellos tenemos que hacer esa causa común, ¿no? Porque se trata de nuestro país, se trata del Perú, se trata de poder nosotros orientarlos por el camino correcto, ¿no? Acá no se trata de partido de individualidades o de un pequeño grupo, sino se trata de la dignidad como seres humanos, se trata de patriotismo, de identidad. Entonces creo que es un trabajo que debe unificarnos a todos los verdaderos peruanos, que todavía a través de nosotros se pueda construir un país distinto, ¿no? Se trata efectivamente de dignificarnos, lo que tú dices, identidad es cierto, pero también dignificarnos, porque realmente ha sido una afrenta lo que están haciendo con toda la población peruana. Vamos a dar paso a algunas preguntas. Una pregunta día respecto a los mecanismos de, de adhesión que se tienen a través, tiene grupos chat, una web, un Facebook, no sé, porque entiendo que dadas las características de Ayacucho, todo es presencial, en vivo, en directo, boca a boca, y eso es lo que funciona, a veces mejor. Pero si tienes algo virtual, también nos hace conocer por el chat, los enlaces, todo eso. En el caso de Lima, ha logrado sí, en el caso de la evocatoria a Porqui, que es otro blanco principal de la terna de los corruptos, eh, han hecho su WhatsApp,
también y su registro para que la gente pueda anotarse y poder acompañar en la campaña. Entonces se registra, toma sus datos, descarga sus planillones, lo llena, en fin, y hace todo un proceso ahí, ¿no? Pero no sé si funciona para todas las regiones también, pero es importante que puedan hacerlo, ¿no? Yo creo que hay muchos compañeros que saben hacer todas estas cosas, así que es parte del apoyo que también que se puede hacer. Vamos a dar paso a algunas preguntas también de Salvador y después de Pancho. Adelante, Salvador de Ánquez. Gracias, señor Jorge. Buenas noches. Felicitar el trabajo activo que viene realizando el compañero Rumimaki. Es loable, ¿no? Estos trabajos desinteresados ad honorem que se hacen en pro de la colectividad, en pro de la sociedad. Unas preguntas, unas inquietudes al respecto. ¿Cómo es que se reelige una persona de tal calibre, de tal maña, personas que no tienen catadura moral dentro de la sociedad, en una región como Ayacucho, pues dentro de los índices más altos en pobreza y en muchos aspectos, ¿no? En salud alimentaria, economía? ¿Cómo es que la gente, la idiosincrasia del pueblo ayacuchano, y frente a eso también, ¿cuál es la posición, ¿no? que tienen los ciertos grupos originarios, las comunidades campesinas que hay por allá, ¿no? Yo me pregunto eso porque Ayacucho es parte sur del Perú. Tengo entendido que las comunidades, los pueblos originarios viven un realzamiento de reivindicación cultural, ¿no? Entonces, ¿cómo es que este tipo de elementos, como el gobernador regional, todavía siguen persistiendo, ¿no? Como líderes, se pintan como líderes sociales cuando en la praxis no lo son, ¿no? Entonces, me gustaría saber esas cositas. Y gracias, adelantado. Ya, adelante. Bueno, bueno, sí, eso es lo primero que nos han preguntado de todos sitios, ¿no? ¿Cómo es posible Ayacucho siendo una región de valientes, de luchadores, lo elijan hasta 3 veces? Y la verdad, hasta tengo vergüenza ajena, ¿no? Vergüenza ajena. Porque este señor, desde como manifestaba en un inicio, viene de ese mundo gangsteril, ¿no? Delincuencial, del soborno, de las dádivas, de las tragamonedas, de tener posiblemente incluso, al parecer, incluso prostíbulos, de ser un enfermo mental, de marcar y tatuar a las mujeres, ¿no? Es decir, que prepotente, que ha denigrado profesionales, que ha denigrado a las mujeres, a pisotear la dignidad de todo Ayacucho, cuando teníamos nuestros muertos, terruquearnos, etcétera, etcétera. Es lamentable decirlo que este señor, ese estilo de sobornar y coimear a Dina Boluarte, eso lo ha hecho en Ayacucho, ¿no? Uno, a los jurados electorales especiales para ser habilitado, ¿no? De los procesos que tenía de su primer y segundo gobierno, inclusive a fiscales, jueces, a toda la prensa en sí, a dirigentes, incluso muchos de ellos que se decían ser de izquierda, ¿no? Ahorita tenemos incluso de sus asesores, ¿no? De directores de las diferentes direcciones, ¿no? Periodistas que ahora siempre lo respaldaban, incluso de candidatos, de funcionarios, ¿no? Y en cada elección pagando sus 100 soles así a los ciudadanos por cada voto. Claro, de las millonadas que han robado, pues, ¿no? Han visto el mejor negocio, después de las tragamonedas, el mejor negocio de ser autoridad, ¿no? Entonces, ha comprado, por eso yo decía, la conciencia. Pero habemos un sector definido, que hemos luchado, hemos desenmascarado, se le ha planteado así abiertamente, en su cara pero se le ha dicho, pero no, pues, todo su aparato que tenía nos han opacado a nosotros, ¿no? Ese sector que ahora muchos de ellos se están dándose cuenta de que no está cumpliendo con todo lo que ha prometido este señor, inclusive en su mente del común, no solamente ya del ayacuchano, del peruano, es ese roba, pero hace obras. Lo han hecho como una norma, lo han patentizado, lo han hecho una ley en sí. O sea, hasta eso hemos tenido tanto, por eso yo hablaba, como la degeneración en sí
¿no? De la sociedad, no solamente de Ayacucho, sino en el país, ¿no? El nivel de, ¿qué te digo?, de conciencia de la gente que tenemos. Entonces, por eso, pues, que eligen, ¿qué te digo? A esto es lo que tenemos, la representación en nuestro país, puro delincuentes. Y ahora que las elecciones que se van a venir, parece decir quién tiene más pronto aliado, ¿no? Los que van a lanzarse no solamente para presidentes de la República, ¿no? Incluso para congresistas. Ese tipo de sociedad lamentablemente tenemos, ¿no? No solamente es el caso de Ayacucho, ¿eh? Sino a nivel nacional. Entonces, pero en Ayacucho sí, hasta tercer vez y ahora una cuarta todavía. Pero sí, parece que la gente está reaccionando, ¿no? Porque está asqueada de todo esto, ¿no? Y llega un momento de decirle, basta, pues carajo, ya es el momento, ¿verdad?, de despertar y que se vayan, pues, ¿no? Correcto. Adelante, Pancho. Muy buenas noches. Bueno, interesante todo lo que ocurre en nuestro país, pero creo que vamos por... Yo pienso de que hay un tema acá, yo podría decir que estamos en un círculo vicioso. Tenemos todas las instituciones cortadas por todos los delincuentes, no hay forma de salida desde el jurado, la RENIEC, los poderes peor, ¿no? Vamos a decir el poder judicial, todo, en realidad entonces, creo que la peor, vamos a decir, desgracia que hemos tenido en el país es haber hecho un Estado corrupto desde Fujimori, donde realmente el poder pasó a manos de los corruptos y delincuentes. No estamos hablando ni siquiera de grandes, digámosle, de derecha, de gente que pudiese tener, por ejemplo, una política productiva, capitalista, no, no, delincuentes que viven del Estado. Eso es lo que tenemos en el país. Pero acá iba mi pregunta, porque esto seguimos, como la persona anterior me ha precedido, empecé este círculo, ¿qué hacemos para cambiar? ¿Cómo cambiamos? Porque mañana volvemos, colocamos a otro y va a continuar la misma historia, y sigue la misma historia. Entonces hay un momento donde debemos de romper esto. Para nosotros hay que tener siempre como antecedente algo que funciona. Por ejemplo, para mí veo con mucho optimismo lo que está sucediendo, por ejemplo, en México. O sea, donde hemos visto que tanto los partidos de ultraizquierda, que era el Partido Comunista, que era el PRD, al final han sido parte de la derecha y han hecho su mazmorra de corrupción. Entonces, ¿qué hemos demostrado? Que no es simplemente el tema de los liderazgos corruptos, sino sobre todo es de cómo concientizar a que la población sea política. Cómo es de que nuestra población tenga esa, vamos a decir, esa templanza de tener un orgullo propio, de tener una identidad, de tener básicamente más allá de tener unos valores sobre los cuales pueda trascender. Entonces, pero eso es una construcción a largo plazo. Pero ¿cómo podríamos empezar, por ejemplo, con estos movimientos que se dan regionales, ¿no? Que son, lógicamente, los quieren desaparecer? Porque la corrupción también está ahí adentro de todos los movimientos. Entonces, lo interesante sería que todos estos movimientos comencemos a crear como una especie de biblioteca, porque ahora ya hablamos de todo lo que es la ingeniería de comunicaciones y todo lo demás que tenemos a la mano, y las redes son pues lo más bravo. Entonces, comenzar a ver cómo se puede articular, hacer un mapeo de todos los corruptos del Perú, comenzarlos a identificar, comenzarlos a desnudar, comenzar a hablar sobre lo que es política, pero ya en páginas que realmente no sean simplemente de un contenido simple, sino que comenzamos a construir. Por ejemplo, Ayacucho, ¿qué tiene? Bueno, pues tiene toda esta gama, toda esta biblioteca de delincuentes que hay. O sea, todos los antecedentes, desnudarlos a la gente. Y de esa manera iremos poco a poco expurgando a la gente y, lógicamente, planteando pues las soluciones. A mí me gusta, por ejemplo, Huanta o Ayacucho. Cuando estuve en Huamanga, una de las grandes culturas, porque uno, ¿cómo ve un pueblo que trascende? Uno entra, lo primero que entra a su cementerio de Huamanga y ve los grandes hombres que han escrito ahí en sus post-mortem, todo su ideario. Eso no hay en cualquier parte del Perú. Pero eso se perdió. ¿Pero por qué hemos perdido? Porque Fujimori lo primero que hizo es prostituyó la educación.
corrompió el Estado. Entonces, ya pues tenemos una decadencia. ¿Cómo cambiaremos? Tendremos que cambiar poco a poco, pero sobre todo cambiemos planteando algunas alternativas que pudiesen orientar a la población a reconocer nuestro pasado, a reconocer la gente que hay. Y eso sería la construcción más grande que podríamos hacer, por ejemplo, en un futuro. Y acá la pregunta que le hago, yo soy puneño. Usted dice, por ejemplo, que este es por un frente de defensa, y es correcto. Allá en Puno lo primero que participó son los frentes de defensa, pero los últimos movimientos que articularon es la gente vamos a decir, campesina. ¿Por qué? Porque también los frentes de defensa pasaron a ser corruptos. Por eso el descrédito posterior. Entonces, eso pues es una cadena y cada vez estamos yendo más atrás, más atrás. Entonces, muy bueno sería que también en su movimiento, qué capacidad de honestidad deben de tener sus líderes. Creo que por ahí partamos y desnudando desde adentro para afuera, podremos haber construido, creo que bastante, ¿no? Y tratar de sacar los hechos más, vamos a decir, positivos dentro del mundo y de imitar o emular, por ejemplo, algunas acciones que hacen en países que realmente están dando resultados, ¿no? Una política humanista. Eso es todo. Gracias, Pancho. Adelante, uno aquí. Sí, bueno, creo que, a ver, hay varias cosas, ¿no? En ahí que responder primeramente. Los movimientos regionales tampoco han sido lo mejor, ¿ah? Porque Oscorima ha llegado primero con APP, luego a su segundo y tercer gobierno ha llegado con movimientos regionales, ¿ah? Entonces, y ahora una cuarta que quiere nuevamente con APP, ¿no? Con de Acuña, ¿no? Entonces, y los movimientos regionales, todas las autoridades que han llegado, incluso el anterior gobernador, llegó a través de su movimiento regional propio, que a las finales llegaron al poder y desaparecieron los movimientos regionales, ni más participaron. Como vuelvo a repetir, o sea, no hay organizaciones políticas en nuestro país, son estructuras delincuenciales, tanto los movimientos en su gran mayoría, igual que los partidos políticos en su gran mayoría, son cascarones y son propietarios y dueños que negocian, ¿no? Y ponen a sus mejores delincuentes. Esa es la verdad. En nuestro país no tenemos autoridades en su gran mayoría, diríamos así, casi por no decir más del 90%, creo que se han estructurado para capturar el poder y robar y lucrar, es eso, y saquear a nuestro país, es eso. Desde el pequeño alcalde de un pequeño distrito, nunca han hecho carrera política y no lo van a hacer en su gran medida, llegan a ser como alcalde y tienen arrumado cantidad de denuncias, y muchos de ellos encarcelados. Si haríamos una estadística a nivel nacional, ¿cuántos alcaldes, cuántos gobernadores tienen procesos y denuncias? Pucha, en su gran mayoría, ¿no? Y ahora, ¿cuántos delincuentes, incluso con sentenciados, tenemos en el Congreso de la República? Son muchísimos, incluso estando en la cabeza de distintas comisiones. Entonces, son dos aspectos que yo manifestaría. Hace rato yo decía que se vive un momento revolucionario, un momento que se está dando y las condiciones están dadas, pero falta una dirección, falta estructurar, ¿no? Eso, porque está pendiente todo esto. Entonces, hay ese momento, sí, que es una alternativa, que no hay, ahí está el artículo 46, que es el derecho de la insurgencia, porque no te dice cómo debes insurgir, ¿no? No te dice nada. Entonces, pero eso es un derecho, que es una parte. Ahora, sí, yo confío muchísimo en nuestras comunidades campesinas, ¿no? El resurgir, ¿no? El Incari, ¿no? Y su estructura de nuestros antepasados, que es el modelo peruano que debe implantarse en nuestro país, que es lo correcto para su autodeterminación y una distribución correcta y una conducción adecuada, ¿no? Pero se van a dar los procesos tanto regionales y municipales, que estamos a la cuestión del 26, entonces vemos que no hay un partido político para jugarle en su cancha a ellos. Más aún todavía sabiendo de que ellos manejan todo este aparato de este viejo Estado, ¿no? Y a través de sus procesos electorales, a las finales, los que llegan al poder, no es pues eminentemente, ¿qué te digo? Un luchador, uno de principios, uno de convicción, ¿no? Y hablaba, sí, hay que hacer pues el tema que es a largo plazo, ¿no? Vemos a ver, lo sé, acá en Ayacucho, la San Cristóbal de Huamanga, que ha perdido su esencia ¿qué te digo?, de ser universitario, porque está desligado de la realidad de su pueblo, está desligado de sus luchas de su pueblo.
sea, no es como antes que discutían, pues, esto, y de ahí surgían, que te digo, buenos cuadros, buenos dirigentes, buenos cuadros políticos, pero ahora completamente no. Está divorciado, inclusive muchos dirigentes de la UIT están ligados a este coimero y delincuente de Oscorima, ¿no? Los ha vendido, se han vendido su conciencia, su alma se han vendido. Entonces, yo considero que sí, el tema educativo es, ¿qué te digo? El único instrumento que podríamos generar conciencia a través de las nuevas generaciones, pero no tenemos un proyecto educativo nacional ni menos regional, ¿no? En las regiones que se enfoque de acuerdo a su propia realidad y que esté ligado a la producción, ¿no? Al estudio y trabajo, no, está desligado de la realidad. Es meramente académico para sacar terminar el colegio y no eres un don nadie. Qué bueno fuese pues que sea un sistema educativo que mínimamente salgas de la secundaria con algunas especialidades ¿qué te digo? En algún, ¿qué te digo? En alguna carrera, ¿no? Con algún tipo de especialidad. Y en cambio los centros de investigación científica deberían de ser las universidades, pero no, está desligado completamente de eso. O sea, el sistema educativo, sistema de salud, sistema de justicia no funciona en nuestro país. Entonces necesitamos cambiar toda esta estructura. ¿Y para eso qué necesitamos? Uno, por eso yo hablo de un momento revolucionario que se podría dar en nuestro país, la única manera para hacer cambios estructurales, o el otro, jugarle en su cancha, pero también necesitamos de un partido político, de un instrumento político, y no lo tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí va la gran pregunta que debemos nosotros incluso discutir entre nosotros, considero, ¿no? Y tiene razón Rumi Maki, efectivamente es el reto grande, ¿no? Bueno, tú lo has sintetizado muy bien, pero en realidad, pues, solamente ver que tenemos 6 presidentes con prontuario, con fiscalía, presos, suicidados en el Perú en todas las últimas décadas, es realmente doloroso para todos y difícil de poder recambiar toda esa situación. Tenemos además 6 excomandantes supremos también presos, fugados, realmente una situación que no sé cómo le ha caído al país tanto desastre, que ojalá que podamos empezar a removerlo. Y creo que las iniciativas que se están desarrollando con la valentía y el heroísmo que estás desarrollando tú con recursos y con todo el empeño, creo que realmente es meritorio. Te agradecemos bastante, Ruby Maki, por este gesto, por esta actividad, por esta dinámica que tenemos, todo el apoyo. Vamos a hacer una próxima reunión dentro de unos 15 días con los principales promotores de revocación, tanto de Acuña como de Porqui, para poder intercambiar algunas ideas y fortalecer más estas iniciativas que realmente son importantes para el país. Tenemos muchos trabajos pendientes. Nosotros tenemos un proyecto para poder celebrar los 200 años en Ayacucho, en cualquier comunidad. Estamos convocando a varias organizaciones campesinas que han peleado en Ayacucho, en algún lugar ahí. Vamos a contar contigo quizá para esta concentración cultural, artística, de recapacitar respecto a lo que significa nuestra independencia y cómo empezar una nueva independencia real, definitiva, para sacar realmente el país de la situación que nos encontramos y reencontrarnos con nuestra historia, con nuestra matriz civilizatoria, que es la más rica que tenemos para rescatar y que todavía falta rescatarla, hacerla sentido común en cada uno de nosotros. Muchas gracias a Rumi Maki, muchas gracias a todos los que han participado aquí. Les invitamos a colaborar estrechamente con el proyecto que están desarrollando ahí y adelante. Muy buenas noches tengan todos ustedes. ¿Algún mensaje final? Adelante, Rumi Maki. Sí, gracias a ustedes por haberme escuchado y haberme visto. Hay que tener en cuenta algo principal, ¿no? Necesitamos una constitución del pueblo, donde que la producción lo dirija el pueblo, ¿no? Y esté en manos del pueblo, ¿no? Y también su distribución. Y considero que eso también está pendiente, que es, ¿qué te digo? El que va a diseñar qué tipo de país queremos, ¿no? Entonces, está pendiente todo eso, ¿no? Y no como esta constitución que ha sido nuevamente maquillada, actualizada, ¿no? En realidad para sus propios intereses de la clase dominante, ¿no? Entonces, eso también está pendiente que es lo principal, ¿no? Lo que debemos generar en nuestro país. Y reitero, ¿no? Creo que debe existir una verdadera unidad del pueblo, ¿no? Y de todos los que realmente habemos todavía, que tenemos principio, formación, definición y
soñamos, ¿no? Y tenemos esperanza de que el pueblo va a lograrlo en algún momento y va a llegar al poder verdaderamente para tener un gobierno del pueblo y que realmente haga esos grandes cambios que requiere nuestro país. Y un abrazo desde Huamanga a Ayacucho para todos ustedes. No, un abrazo a ti, Richard, y te comento de que lo que está señalando, ya está en marcha. Nosotros hemos estado en el Congreso de Autoridades Originarias en Puno, 4.500 autoridades de todas las comunidades, y han elaborado un documento que vamos a compartir contigo y le hemos difundido también, se llama el Consenso de Huanchulima, que se cumplía justamente 100 años de la gran revuelta de los puneños. Y han formado un documento que prácticamente es una constitución, todos los elementos claves de cómo debe comportarse el hombre, la naturaleza y la relación entre uno y otro y la gobernanza del bien común, el sumat causa, todo está contenido ahí y creo que es uno de los logros más importantes que han logrado y que está permitiendo fusionar todas las entidades y las comunidades ahí para poder buscar un bien común. Y creo que eso es lo más importante. Ahora vamos a compartir contigo eso y esperamos que esto irradie a todo el país porque creo que la esperanza está justamente en las regiones del país. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ti, muy buenas noches, éxito en la campaña, vamos a estar juntos siempre. Muy buenas noches, adiós.